Hola amigos y amigas de la Marca de las Noticias, soy José Lo Chávez, director internacional de la misma. Quiero indicarles que nos pueden escuchar a través de 720 AM, La Voz de Puerto Viejo y Radio Rocafuerte online con nuestra señal al mundo. Hoy es jueves 13 de agosto del año 2015 y para hoy se había anunciado una movilización de miles de personas en el Gran Paro Nacional. Lo cierto es que ha resultado hasta el momento un fracaso, pues no ha habido la adhesión de la mayoría de los ecuatorianos a esta causa propuesta por sectores de oposición y algunos grupos indígenas de nuestro país que están en contra de las políticas del presidente Rafael Correa. Hay una serie de plataformas que han ido cambiando a lo largo y ancho del tiempo. Primero dijeron que era la enmienda constitucional de la reelección indefinida, lo que realmente les molestaba. Después la ley de plusvalías, salvaguardias, la ley de herencias. En fin, todavía no se han puesto de acuerdo sobre qué protestar. Lo cierto es que quieren hacerlo y quieren causar una histeria colectiva a nivel político de Ecuador. Pero la Constitución de la República establece el derecho, que es un derecho irrenunciable de los ecuatorianos a manifestarse, a tener un pensamiento autónomo y distinto, y por ello debe permitirse que las movilizaciones vayan recorriendo por los diferentes sectores de Ecuador. El tema es que en la patria hay 16 millones de habitantes en la actualidad. Por lo tanto, los movilizados en el país no representan ni siquiera el 1%. En otras palabras, la mayoría de ecuatorianos nos hemos dedicado a trabajar, a producir, a pedir rectificaciones en algunos aspectos al presidente Correa, porque tratamos de ponernos en el centro de esta pugna política. No somos visceralmente emotivos y afines al gobierno. Hay algunas personas que dicen que el gobierno del presidente Correa es un gobierno perfecto. Nosotros consideramos que no lo es. Pero tampoco estamos en la otra banda que considera que el presidente Correa es el peor presidente de todos los tiempos. Lo cierto es que para medir o evaluar un gobierno hay que tomar cada uno de los ítems de cuánto bien se ha hecho en las tomas de las decisiones jurídicas, económicas, de inversión en infraestructura, en carreteras, en educación, en cambio de matriz productiva, cuánto se ha hecho mal en el tema de algunos excesos, en expresiones que podrían representar algún tema de soberbia o exceso de confianza. Lo cierto es que para medir o graduar el resultado de un gobierno debemos esperar a que concluya. Sin embargo, de acuerdo a algunos datos y encuestas nacionales, el nivel de aceptación del presidente Rafael Correa está bordeando el 65% en nuestro país. Si tomamos en cuenta que es un gobierno que ya tiene algunos años en el poder, estamos ante un hecho histórico, yo diría hasta el momento único, un gobierno con un desgaste mínimo. Las marchas en Ecuador, hoy jueves 13 de agosto, no han tenido el respaldo, más bien han sufrido de una indiferencia total por parte de la mayoría de los ecuatorianos que queremos trabajar y producir. Pero ¿qué está detrás realmente de las marchas? Porque el tema fundamental resulta ser la reelección indefinida, que abre la posibilidad ante un gobierno que tiene muchísima popularidad en la actualidad, como el del presidente Correa, a que se mantenga durante un periodo más. Desde el gobierno se toman decisiones en lo que tiene que ver con el enfoque macroeconómico. Se establecen algunas regulaciones para impedir que haya actos que vayan a fomentar las asimetrías económicas, las diferencias. Es decir, se fomenta, por ejemplo, que haya más gente de clase media y menos ricos, pero algunos quieren que hayan unos pocos ricos y miles de pobres. Entonces, ¿qué decisiones se toman desde el gobierno? Les voy a recordar algunas. En el año 2004, un Congreso Nacional afín, y en aquella época de la que se hablaba del hombre del maletín, afín al gobierno de Lucio Gutiérrez, destituyó a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. ¿Recuerdan ustedes? ¿Les suena un poco el tema de la Pichicorte? Que fue una de las causales por las que decimos lamentablemente porque se rompió el orden democrático, echó abajo el gobierno del presidente Lucio Gutiérrez. Eso se hace con el poder. Sin competencia, sin fundamento constitucional ni jurídico, destituyeron una corte e impusieron otra. No le competía al Congreso de aquella época, no lo podía hacer. Increíble, se lo hizo por ese poder por el que se lucha, con ese poder por el que se lucha en la actualidad. Vamos a recordar otra decisión tomada, ley de sistema financiero. En Ecuador en el año 94, origen, atención, de la quiebra de un país. No es la quiebra de una tienda de la esquina, es la quiebra de todo un sistema financiero ecuatoriano. Congreso Nacional aprueba y liberaliza las tasas de intereses en el sistema financiero, reduce
el control de la superintendencia de bancos sobre el sistema financiero ecuatoriano. Hubo créditos disparados y allí se permitió los créditos vinculados. Tiene dos problemas el tema de los créditos vinculados. ¿Por qué? Porque primero, al darle crédito a una persona que es pariente, amigo o testaferro, no se cumplen parámetros de control, no se sabe pues qué se va a hacer con ese dinero. Y segundo, el problema más grave es que ya una vez ese dinero depositado, se lo invirtió en malos negocios o se lo comieron viajando al exterior y jamás se devolvió al sistema financiero ecuatoriano. Es decir, si usted le presta vinculadamente dinero a alguien que es su pariente, pero ese lo invierte bien y se lo devuelve al Estado ecuatoriano, la afectación es mínima. En este caso fue doble: el rompimiento de las cláusulas y parámetros jurídicos y de control, y segundo, la no devolución de los recursos de los ecuatorianos que se los prestaron entre ellos. Eso se hace con poder, y es ese poder el que está en disputa. El Ecuador ha tenido un avance significativo. No apoyaremos la histeria colectiva generada con estas movilizaciones magnificadas por algunos sectores. Tienen el derecho a protestar aquellos que de alguna manera han sido afectados por el gobierno. De forma colateral, siempre una decisión jurídica o política puede afectar a alguien. Pero aquellos que están intentando llegar al poder para usufructuar de él, para convertir al Ecuador en el Ecuador del pasado, del atraso, del abuso, el Ecuador en que muchos funcionarios públicos llegaban a las 8 de la mañana a la institución en pijamas a firmar la entrada e inmediatamente firmaban la salida. No trabajaban por el Ecuador, a ese Ecuador donde muchos, no todos, pero muchos sindicalistas no trabajaron nunca, le deben miles de horas de trabajo al Estado ecuatoriano y a los ecuatorianos que lo representamos. Y ahora algunos de estos que no trabajaron nunca se rasgan las vestiduras por su derecho, incluso critican la universalización de la salud de las amas de casa. ¿Qué contradicción social tan grande esta? Soy José Lo Chávez, seguiremos analizando y conversando de temas de coyuntura política. Haremos otro video sobre esta movilización, pues estamos sobre las 3 de la tarde y vamos a ver cómo termina la cosa. Queremos los ecuatorianos trabajar y queremos rectificaciones donde haya que hacerlas por parte del gobierno. Hasta la próxima.